encuentros anteriores pudimos ver la importancia que tiene las prácticas de higiene del personal, como así también la importancia de la limpieza y la desinfección en nuestros procesos de elaboración. También vimos que un alimento deja de ser inocuo cuando tiene presencia de algunos contaminantes, ya sean físicos, químicos o biológicos. En el encuentro de hoy vamos a ver cómo influye el hecho de no tener bajo control ciertas variables, como son la higiene del personal, los procesos de limpieza y desinfección y la contaminación de los alimentos. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos bajo control esas variables de desarrollo microbiano o de un contaminante biológico en el alimento, podemos provocar una ETA. ¿Una ETA qué es? Es una enfermedad transmitida por alimentos. Fíjense que es una enfermedad de carácter infeccioso o tóxico que es causada o que se cree que puede ser causada por el consumo de alimentos que están contaminados. Hay estudios que muestran que más del 40% de las enfermedades transmitidas por alimentos son causados por una mala manipulación en el hogar. Nosotros muchas veces estamos elaborando alimentos y pensamos que no tenemos ciertos controles por desconocimiento o porque no les prestamos atención y puede ser que le estemos causando un daño a nuestra familia. Por ello es importante ver en qué momento tenemos que identificar qué acciones llevamos adelante nosotros para contaminar ese alimento, es decir, para que un alimento que originalmente era inocuo pase a ser un alimento contaminado. Y acá les voy a hacer mucho hincapié en lo que es el concepto de contaminación cruzada. Fíjense que la contaminación cruzada es el paso de algún tipo de contaminante, sea físico, químico o biológico, desde un manipulador, desde una superficie o desde un utensilio o desde un mismo alimento contaminado a otro alimento que originalmente no estaba contaminado, ya sea de una manera directa o de una manera indirecta. La contaminación cruzada que se da de alimento a alimento es la que llamamos contaminación directa. ¿Por qué? Porque justamente entra en contacto directo alimento con alimento. En este caso y en las fotos que les muestro, tenemos un alimento crudo, como es por ejemplo el pollo, totalmente utilizando la misma superficie, una tabla de trabajo, una tabla de cocina, con por ejemplo un tomate. Un tomate que ya está cortado, es decir, que no va a sufrir un proceso de lavado posterior y que va a llegar al consumidor directamente. No va a tener ninguna práctica culinaria que pueda reducir o disminuir al menos la carga microbiana que le puede haber estado proporcionando el pollo o alguna carne cruda. Entonces, se contamina un alimento por contacto directo. Otro ejemplo es el orden que nosotros damos a los alimentos en la heladera. Tienen en la foto, en la imagen, una carne sin protección, sin estar en alguna especie de tupper o algún recipiente tapado, por lo cual si hay algún derrame de jugos de sangre de la carne, puede caer directamente sobre las hortalizas que están en el estante inferior o al lado tienen un pedazo de queso que tampoco va a sufrir ningún tipo de práctica culinaria y va a llegar directamente al consumidor. Por ello, tenemos ahí una contaminación cruzada directa, de alimento a alimento. Otro tipo de contaminación se da cuando tenemos un manipulador que no ha tenido las prácticas de higiene adecuadas y contamina al alimento. Tal es así cuando la persona que manipula no tiene la indumentaria de trabajo adecuado. Fíjense en la primera imagen tenemos a una persona que está sin barbijo, sin cofia, sin delantal de trabajo, manipulando directamente un pescado. En la foto del medio tienen el caso de un plato terminado con una chinche de trabajo. Entonces ahí evidentemente ha habido un descuido del manipulador y ha caído este contaminante físico en un plato terminado, es decir, en un plato que llega directamente al consumidor.
Y en la última imagen tienen un empleado que, si bien tiene la indumentaria, tiene su protección de cabello, tiene su delantal, su ropa de protección, pero está saliendo del baño sin higienizarse las manos. Y finalmente, el otro tipo de contaminación, como en el caso anterior, que es de tipo indirecta, es de equipo o utensilio al alimento. El ejemplo que más conocemos todos es que utilizamos utensilios en los alimentos crudos y luego los pasamos a los alimentos cocidos. Justamente la recomendación y el peligro acá es que contaminemos un alimento que está listo para consumir con un alimento crudo. ¿A través de qué? A través de los utensilios que estamos utilizando. Y podríamos seguir sumando ejemplos como es de utensilio a alimento, es no tener un correcto proceso de limpieza y desinfección de los elementos de trabajo, de las rejillas, de las esponjas, de los elementos que nosotros utilizamos para llevar adelante las prácticas culinarias. Por lo tanto, es muy importante que tengamos siempre el sentido de la prevención. ¿Por qué? A través de estas charlas y de escuchar distintas cosas y capacitarnos y formarnos, nos damos cuenta que las intoxicaciones alimentarias nunca ocurren, sino que siempre son causadas. Son causadas porque por una mala práctica de higiene, por una mala práctica de conservación, porque hubo un manipulador que no tuvo los cuidados que tenía que tener. Entonces, nunca más pensemos que ocurre, me intoxiqué, me sentí mal, algo que comí, sino que tengo que ver qué es lo que estuvo pasando anteriormente y de qué manera puedo prevenirlo. Entonces, como resumen, para evitar justamente las enfermedades transmitidas por alimentos, tenemos que aplicar medidas de higiene en el proceso, es decir, las buenas prácticas de elaboración durante todo el proceso, prácticas de limpieza y desinfección tanto de las superficies como de los elementos de trabajo, realizar procesos de limpieza y desinfección de manera consciente, sabiendo qué objetivo busco con la limpieza y qué objetivo busco con la desinfección. Estos procesos tienen que ser preoperativos y posoperativos, tanto cuando hablamos de las superficies como también de los elementos que utilizamos para llevar adelante el proceso. Y finalmente, evitar la contaminación cruzada entre alimentos, entre manipulador y el alimento, y entre los utensilios y los alimentos. Bueno, muchas gracias por haber participado. Hasta acá hemos llegado con las recomendaciones más generales en las buenas prácticas de manipulación de alimentos. Ustedes tienen en la diapositiva inicial mis datos, mi correo electrónico. Por favor, por cualquier duda, por cualquier consulta, no duden en comunicarse con la Facultad de Ciencias Agrarias. Muchas gracias.